Las entrevistas con los protagonistas del momento están siempre activas en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Auténtico periodismo de vanguardia. Bueno, gente, a ver, hay una gran cantidad de inquietudes que están circulando en estos tiempos, la percepción de una creciente dificultad que se da en las personas, en las familias para sostener, digamos, el nivel de vida, que es un tema recurrente en encuestas, como la que estábamos compartiendo hace un rato, y en estudios sobre lo que pasa en Argentina, ¿no? Pero bueno, es importante, de alguna manera, tratar de distinguir entre la experiencia, lo que es la experiencia, digamos, cotidiana de muchos hogares, el deterioro también que hay de algunos indicadores de consumo y los datos oficiales sobre pobreza e ingresos que no siempre evolucionan en la misma dirección, Hay muchas dificultades de la gente, de las personas para llegar a fin de mes. Esto ya viene de arrastre y lo venimos hablando con distintos informes que venimos presentando aquí en el Glóbulo y en toda la red de Galáctica Internacional. Y hay un temita puntual que muchos profesionales están preocupados por lo que se está dando y que es específicamente, me contaba, la desesperación de pronto social transformada en lo que es la agresión entre las mismas personas. ¿Cuáles son las consecuencias que esto genera? Bueno, ya lo estamos viendo hace bastante tiempo, ¿no? Dramas tras dramas y una serie de dificultades bastante notables y llamativas. Por eso lo hemos convocado al doctor Enrique de Rosa, especialista en neurología, psiquiatra, para hablar un poquito de este y otros temas. ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarlo, bienvenido como siempre. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo le va? Un gustazo, Enrique. Tanto tiempo que no hablamos, así que bueno, lindo este temita de poder charlar, aunque sea unos minutos con usted, justamente con esta cuestión que está preocupando muchísimo a la gente y que me imagino que en alguna que otra consulta con las evaluaciones que usted hace habitualmente se debe encontrar justamente con esta problemática social tan compleja que estamos atravesando hace tiempo, ¿no? Sí, en realidad el planteo hoy, el otro día o ayer en estos días respecto al tema del mundial y demás, Sí, les comentaba que hoy los estudios o lo que uno observa son más trabajos, también es cierto que uno trabaja en ese terreno, son más trabajos de campo, de lo social, más que la consulta. ¿Por qué? A ver. Porque en realidad el solo hecho de poder acceder a una consulta, a una ayuda, no solamente justamente toca el tema que estaba mencionando antes, la posibilidad de tener un acceso a la consulta económica, humana y demás, que es uno de los problemas, y la otra, la posibilidad inclusive de poder estructurar una consulta. ¿Qué quiere decir esto? Yo para poder decir me duele algo, tengo que poder primero reconocerlo. Y ya el reconocimiento implicaría un paso. ¿Cuál es el problema? Hoy estamos en una situación de tal desesperación por momento, de tal fatiga, de tal violencia, que lo único que podemos hacer como sociedad es de golpe expresar esa desesperación, pero no armarla como una estructura, como algo que nosotros llamamos en psicoterapia, ahí sí, a nivel de consulta y demás, una demanda. El solo hecho de poder estructurar una demanda ya es un avance fenomenal, y eso hoy no lo tenemos. Es como un pequeño desahogo necesario que tal vez la gente no intenta, pero debería hacerlo, ¿no? Como para descomprimirse internamente y sacarse tantas tensiones que tiene, evidentemente, el ser humano en estos tiempos, ¿no? Claro, pero para poder hacerlo, primer punto, a cierto punto tiene que tener los medios económicos, y en otro punto tiene que haber la disponibilidad de recursos. No voy a entrar en los casos más complicados, como pueden ser el caso de urgencias psiquiátricas, adicciones y demás. Es otra cosa, sí, el tema de las cuestiones que tienen que ver con la posibilidad me decía el otro día una persona, mire, me hace una consulta hacia el paso, digamos, una persona de mi zona, y me dice, ¿qué puedo hacer? Bueno, mire, tráigamelo, lo veo, no le cobro, hago esto, pero ahora trate de llevarlo al hospital. Y me dice, lo que pasa es que en el hospital no hay clínicos, no hay traumatólogos, desde esas psiquiatras no hay. Ese es el tema. Es decir, la falta de recursos hace que no es que la gente no busque, sino que no tiene. Y después está la otra posibilidad, que para poder pedir ayuda hay que estar en ciertas condiciones
que le permitan a uno pedir ayuda. Es como si yo dijese, bueno, para darme cuenta que me falta algo, ya tengo que tener algo que no tengo, que es esa capacidad de poder darme cuenta. Cuando una población está muy al límite de sus recursos, que es un poco, no logra armarla. No logra cerrar el círculo, ¿no? ¿Esto usted nota que se ha venido deteriorando, doctor? Porque yo lo que hablo con algunos colegas suyos y de otras áreas de la medicina actual, que están muy preocupados, ¿no? Por un lado, justamente por esto, la falta de profesionales en los organismos que deberían estar intentando contener y dar un servicio para calmar a la gente que está en situación bastante compleja, porque si tenemos en cuenta que prácticamente se está hablando que arriba de un 60% de los hogares en la Argentina están manifestando concretamente que sus ingresos no alcanzan para cubrir todos sus gastos, que casi el 70% reduce consumos o actividades habituales elementales, y el otro 64-65 promedio, según la última encuesta que acabo de ver, aquí los datos que tengo, está reconociendo que tiene muchas dificultades para afrontar los pagos elementales y básicos, ¿no? ¿Cómo puede hacer para pensar en producir, digamos, algún tipo de interconsulta para mejorar su condición emocional, que en muchos casos en la Argentina hay un altísimo porcentaje que está con un deterioro muy avanzado, ¿no? Es que sin duda, mire, dos cuestiones, dos viñetas. Me hace hace una par de semanas una entrevista sobre el tema de estrés, y se ve que tenían un médico en el set, porque bueno, yo estaba igual que ahora, escuchando, no estaba viendo, y mientras yo estoy hablando respecto a esto, es que evidentemente uno no puede, cuando no tiene medios, no puede. El médico que está hablando ahí dice, bueno, pero yo a la gente que viene a mi consultorio le digo que respire hondo y demás, y yo estaba hablando de que la gente no le alcanza para comer. Ahí está, claro. Es decir, a ver, es como si yo dijese, perdón, cuando usted entra al supermercado tal y menciona hasta un supermercado Cataro, ¿por qué no va a la góndola y en vez de elegir el alimento A, elige el B? Y la persona me dice, mire, yo no tengo plata para comprar polenta. Es decir, el problema en salud hoy está siendo ese, y a mí lo que me parece preocupante es que no hay, como que hemos naturalizado, que hay una alta franja de la población que directamente está excluida de la salud. Ese es el tema, claro. Y lo hemos tomado como natural. Yo en esa entrevista me enojé mucho porque este otro médico hablaba con una soltura, bueno, lo que hay que hacer es respirar, hacer eso, y estaban me acababan de hacer una entrevista en otro lugar sobre gente expulsada de una fábrica que se había quedado hacía 5 meses sin cobrar. Claro. Entonces, digo, hay también algo que pasó en la sociedad argentina, y es que nos hemos insensibilizado, nos hemos deshumanizado. También, claro. Porque la verdad, parte de hemos naturalizado que la salud no cuenta, que la salud no importa, y la salud mental ni le cuento. Claro. Y es algo fundamental en un ser humano, ¿no? Si no está bien psíquicamente, de ahí dependen un montón de cosas, ¿no? Pero es casi como hasta el gran problema es que uno tenga que pensar en saludes diferentes, ¿no? Es decir, uno está en un estado de salud o no. Mire, la definición de Carrizo de hace 1000 años, esto no es una proclama partidaria, hace más de, o casi 100 años, era un completo estado físico, psicológico, laboral, social y demás, y no la ausencia de enfermedad. Posteriormente la OMS tomó eso, pero hace muchísimo tiempo que la salud es una cosa y que hace la integralidad del individuo. Es decir, uno no puede estar sano cuando vive, por ejemplo, en una sociedad caótica. Uno no puede estar sano tampoco cuando el de al lado no está en un estado de cierta salud. Cuando usted está en una sociedad en la cual está el otro en un estado de menesterosidad, hasta por cuestiones totalmente egoístas, epidemiológicas, tampoco usted puede estar sano. Entonces, cuando no se entiende eso, que la salud es un fenómeno social y colectivo, bueno, ahí pasa el tema de ¿y qué pasa en el consultorio? Y en una de esas, en mi consultorio, soy un médico reconocido, obviamente ciertas personas pueden venir, otros no,
Pero el gran problema es que es como estos días que decían, bueno, miren cuántos argentinos hay en las canchas de fútbol de Estados Unidos, pero no son representativos de una sociedad. Es un porcentaje limitado, ¿no? Claro. Si han ido 50.000, somos 47 millones. Las cifras lo dicen todo. Ahora, ¿usted cree que hay un deterioro realmente porque el Estado, digamos, los dirigentes no han tomado conciencia de esto, con la excusa del tema de la falta de presupuesto y demás? No se están utilizando las herramientas adecuadas, ni hay programas realmente para potenciar y estabilizar esta situación de alto deterioro que hay en el país. Bueno, con respecto siempre hemos tenido falta de recursos, falta de medios y demás. Sí, es una constante. Pero mal o bien. Sí. Perdón, me está despegando un avión. Mal o bien, la esa cosa, falta de recursos a veces todo era sobrellevadera, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que dentro de todo se sobrellevaba, pero el tema es que claro, cada vez se fue deteriorando mucho más, ¿no? Que es a lo que estamos en este momento. Esto es casi como una conversación, ¿no? Es como si yo le dijese, mire, realmente, para ser sincero, o usted me dijera a mí, la verdad lo que mis entrevistados me dicen no me interesa en absoluto. Bueno, no hay posibilidad, por más que usted tenga la mejor radio del mundo, el mejor equipo no va a servir. Es decir, la función básica es que nos interese la salud del otro. Ahora, cuando el otro no interesa, cuando el concepto mismo de salud no interesa o no se cree que el fenómeno es colectivo, sino que se cree que es un fenómeno absolutamente individual, y si encima se carecen de recursos, estamos en un problema serio, porque es el sálvese quien pueda. Y en la práctica, ¿qué pasa? La práctica pasa que justamente aún a niveles altos económicos uno no tiene recursos. Es decir, cuando tiene que empezar a buscar recursos para una persona, aún en situaciones de supuesto ABC1, termina sin poder hacer nada. Es decir, esto se lo puede decir de su audiencia, que no es solamente clases supuestamente marginalizadas, sino que la dependencia se está dando en niveles hasta altos. Hoy me llama un reputado abogado con medios y demás, y me dice, ¿cómo hago para internar a mi hijo por una cuestión psiquiátrica? Bueno, no están los medios legales, no están los medios edilicios, no están los medios materiales, y me dice, llamé a la prepaga, prepaga muy importante, plan importante, pero el recurso no está. Es decir, el sistema de salud está roto en la Argentina, ese es el problema. Claro, ¿y cómo hacemos con este impacto que usted está hablando que hay dentro del sistema de salud de la Argentina, donde queda expuesta totalmente la calidad de vida y de ayuda que debe tener una persona en situaciones como esta que usted narra? ¿Cómo respondemos? Porque no está el Estado, no están los organismos privados tampoco, en muchos casos, como para poder darle una respuesta a la gente, ¿no? Y es que en realidad no hay ninguna solución en la medida que nunca se haga o no se haga un serio, como en todas las situaciones, un serio análisis de campo, de situación, y vuelvo a la metáfora de un programa radial o televisivo, es decir, que puede tener el mejor programa, el mejor equipo y todo, pero realmente no estudió si ese es un tema que a la gente le interese realmente, y obviamente no va a tener. ¿Qué hace primero? Bueno, estudia si en esa población por de pronto esa población es receptiva a cierto tipo de mensaje. Y bueno, lo analiza. Ahora, cuando uno no tiene ni análisis de campo, ni medio, y aparentemente solamente le interesa a uno lo que tiene que decir, bueno, es lo que pasa en cierto, no en el suyo ciertamente, lo que pasa hoy que cualquiera abre un streaming y cree que es un comunicador porque tiene una camarita y Bueno, acá lo que hay que hacer es, primero, un estudio de situación. La situación es muy mala, son muy esos delicada, porcentajes, claro, que usted habló, claro. Y si yo no tomo esos porcentajes en cuenta, voy a terminar diciendo, bueno, cada uno se la va a arreglar, nadie se va a dejar morir, como han llegado a decir políticos nuestros. Y sí, no, la gente no se va a dejar morir, la gente se está muriendo. Sí, lo que pasa es que la realidad está mostrando eso, ¿no? Que hay un deterioro muy fuerte, muy impactante. Si tomamos como base
lo que acontece no solamente con los jóvenes, ¿no? Con el alto consumo justamente del alcohol, de las drogas, que va deteriorando por supuesto su calidad de vida, porque ven el panorama bastante devastador que tienen frente a ellos, y también lo que pasa en el sector de la gente de la tercera y cuarta edad, ¿no? Donde realmente hay, digamos, un abandono total y absoluto. No hay concientización en ese sentido. ¿Usted cree que los que deben resolver y decidir los cambios profundos que tiene que tener un país en materia de contención en lo que respecta al tema de la salubridad, no hay interés de hacerlo porque siempre ponen de excusa, usted lo sabrá claramente como mucha gente, el tema de la falta de presupuesto, pero muchas veces lo que vemos es que no hay ni siquiera voluntad de producir ese cambio, ¿no? Bueno, pero es que en definitiva el presupuesto, hasta la palabra lo dice, supone un algo previo, ¿no? Es decir, yo armo un supuesto previo que me implica que voy a dotar de medios. Y resulta que tengo muy pocos medios. Entonces, ¿qué hago? Priorizo, pero mal o bien tengo un plan. Ahora, cuando no tengo ningún plan, cuando en definitiva no es un tema importante, aún con pocos recursos, uno puede hacer algo. El problema es cuando teniendo recursos, porque, mire, el ejemplo más elemental, en la Argentina no puede haber, por una cuestión básica, no puede haber desnutrición. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad de producción de alimentos enorme. Entonces, no tenemos un problema de recursos ahí. Es decir, perfectamente hay infinita cantidad de cosas que se podrían hacer y, sin embargo, habría menos desnutrición infantil, menos cosas. Entonces, el problema va mucho más allá de la falta de recursos y también, en general, la falta de recursos se acompaña de la no priorización política. Si usted tiene que sí es válido comprar ciertas cosas, pero al mismo tiempo no tiene presupuesto para la tercera edad, no tiene presupuesto para salud mental, no tiene presupuesto para programas de oncología, o se pelea con el Hospital Garrahan, que salva las papas a todo el país y Latinoamérica, y evidentemente no hay mucho que hablar. Claramente. Más que una falta de interés, hay una acción hasta proactiva respecto a la no salud de la población. Teniendo en cuenta todo esto que usted plantea, que realmente es fundamental como para que un país pueda estabilizarse y darle una respuesta a la gente en situaciones tan complejas como la que estamos viviendo, ¿qué le sugeriría o cuál es lo que usted cree que hay que cambiar realmente en el país para terminar con esta matriz permanente de destrucción y desatención que hay en materia de salubridad, doctor? Mira, la respuesta no se la da yo, sino que es el inicio del mito de Sísifo de Camus. Y él dice en el inicio, la primera cuestión no es la filosofía, es preguntarnos si vale la pena o nos interesa la vida, ¿no? Él lo plantea en otros términos, ¿no? Él lo plantea con él dice la cuestión del suicidio. Lo que dice es algo que pasa en nuestra sociedad. Una sociedad que decide ser suicida, en definitiva lo primero que tiene que decidir si le interesa el otro o no, y muy sinceramente, y luego sí hará planes o no, pero en la medida que el otro no sea objeto de mi interés, y yo puedo tener un Dubái o puedo tener un recurso, bueno, la Argentina lo tiene de hecho, puedo tener una vaca muerta e igualmente nada alcanza. Fíjese usted que la diferencia de recursos en ciertas zonas, es decir, los recursos en salud no olvidemos, no son gastos, son inversión, porque cuando una población enferma es costosísima. Entonces, cuando eso no se ve, y hay un problema más conceptual que material. Es un poco lo que pasa, doctor, con el tema a veces de los barrios, digamos, del conurbano bonaerense, que están a los costados de los arroyos, de los ríos, se inundan 1, 2, 3, 4 veces y los vuelven a dejar que habiten en esos lugares, no lo restablecen, no lo llevan a otro lugar donde realmente eviten tener que pasar por esa situación, porque también no solamente producen un gran deterioro a esas familias, a esa gente que está en esas zonas, sino también provocan una saturación tremenda en todo el sector salubre y en cuanto al tema, digamos, de la atención hospitalaria, ¿no? Hay como una inconsciencia constante y permanente que eso uno ve que se viene dando hace años, por lo menos en la Argentina. Uno no termina de sorprenderse en ese sentido, ¿no?
Mire, yo era estudiante de medicina, yo tengo 40 largo, ya me olvidé, en diciembre del 81, así que tengo unos cuantos años de médico. Sí. Y era estudiante y se hablaba de la contaminación de plomo en la cuenca Riachuelo Matanza y las casas ahí. Sí. El plomo es un neurotóxico. Entonces, el gran tema, luego ya como neurólogo, uno recibía cuestiones, pero el problema no era darle un antiepiléptico, supongamos. El problema es que esa gente estaba habitando en lugares tóxicos. Inapropiados, claro, totalmente. Es muy, por eso digo, es muy cálculo de almacenero, como tengo un amigo que dice es la tabla del 1, es decir, si yo vuelvo y dejo, si yo no tengo alimentación, si yo tengo gente que no tiene, nosotros que nos enseñaban en el pregrado en medicina, si la persona tenía agua corriente, si tenía cloacas, si tenía esto, si tenía el otro. Ahora, cuando usted no tiene aún hoy, 50 años más tarde, sigue sin esos recursos, bueno, tenemos un problema serio, porque ya no es un problema de episódico de un país que está en una... No, quiere decir que es un problema que ya hacia la estructura de un país. La matriz, evidentemente, viene con una, digamos, trayectoria de alta corrupción y de no interesar justamente dar una respuesta a la gente, porque si no esto ya se tendría que haber revertido hace tiempo. Hace poco estaba hablando justamente con un colega suyo, un médico, y me decía que él estuvo involucrado dentro del mundo de la política durante bastante tiempo, participó activamente en los últimos años y finalmente yo le pregunté, ¿qué pasó? ¿Desapareciste? No, me fui porque no podía cumplimentar de ninguna manera los cambios que había que hacer. O sea, esa matriz de corrupción en materia de salubridad, como en otras áreas que se vienen dando en la Argentina, viene provocando un daño tremendo que no sabemos cuándo la sociedad le va a poner límites, ¿no? Porque también aquí depende mucho de nosotros, de los ciudadanos, que llevamos al poder o votamos por gente que no es la adecuada, que promete un montón de cosas y que después volvemos siempre a repetir la misma dramática historia, ¿no? Sí, pero si aparte usted, a ver, eso que le comenta ese colega mío y demás, que evidentemente habrá estado en un nivel más alto, es lo que sentimos todos los que hemos tenido alguna función en algo, aún mucho más pequeña, ¿no? Y ver que los proyectos son casi inevitablemente irrealizables. A ver, y no es un tema de ser terriblemente depresivo y negativo. La verdad es una foto de la realidad, es decir, hay cantidad de proyectos simples que se pueden hacer, hay muchos que se hacen, muchísimos que se hacen a extremo pulmón, es decir, cuando usted mencionó la gente, los hospitales o la zona del conurbano, los médicos de los hospitales del conurbano que encima están mal pagos o los médicos que ahora justamente del Garrahan que pasaba esto, es decir, sí, esos proyectitos funcionan. Ahora, cuando de golpe la gente que en algún momento hubo un director que pusieron en el Garrahan que se dedicó a utilizar una tarjeta ejecutiva estafando a sus propios médicos. Entonces, quiero decir, la corrupción no es solamente la alta corrupción o el alto desinterés, sino que hay una matriz de falta de entender que hay un algo común en el cual todos nos beneficiaríamos, porque en definitiva, hasta le diría, no sería grave ya a esta altura que cada persona que entra a un cargo público, conozco a algunos de los que han entrado en los últimos años como diputados y sé cuál era su situación económica previa, se termine siendo lo que es ahora, millonario, pero en realidad el gran problema es que no hay un peso para lo de afuera. A ver, el caso horroroso hoy es el PAMI. El PAMI, es decir... una vergüenza, ¿no? O la gente que está en cuestiones oncológicas, que tiene que... Me decía el otro día una colega que por su propia patología, tuvo que apelar a contactos políticos para conseguir el tratamiento, porque estaba discontinuado. Sí, muchos casos hay, sí. Entonces, y la conversación era... Bueno, afortunadamente tenés los contactos, pero si no funcionaba. Y esa gente no cuenta y esa gente se muere. No es una metáfora la muerte. Sí, queda totalmente fuera del sistema, ¿no? Lo importante sería eso, que realmente la dirigencia política empiece a pensar en eso, porque los médicos, los profesionales, hacen todo el esfuerzo, pero si no tienen
un mínimo de apoyatura, siempre vamos a estar hablando de los mismos realmente y de estas cosas que van pasando producto de que no se logra de alguna manera emprolijar todas estas cosas que vienen pasando. Pero bueno. Sí, y aparte, para acotar, para no quitarle más tiempo, sí. En realidad el gran problema es que en algún punto hay un movimiento mundial, de la misma manera que hay un movimiento en varias áreas, un movimiento mundial respecto al deterioro de la salud. Yo he sido durante años médico de lo que era considerado el sistema más importante, de hecho ganaba los rankings del sistema de París de salud, y hoy por hoy también hay carencia de médicos, hay carencia de recursos. En Inglaterra han puesto un subsidio en impuestos a la gente de 75 años que se adhiera a programas de eutanasia. Entonces hay un problema a nivel mundial en el tema salud. Y hay que preguntarse qué hay detrás de eso, ¿no? Sin ser conspiranoico, los datos son datos. Claro, ¿y qué papel está cumpliendo algún que otro organismo internacional como la propia OMS y otros organismos que evidentemente están muy calladitos al respecto, ¿no? Gran abrazo, doctor. Estamos en contacto en cualquier momento, Otro para usted, gracias por la entrevista. Gracias a usted. Bueno, ustedes lo escuchaban un poco analizando, evaluando la realidad de lo que pasa dentro del mundo de la medicina actual, con el doctor Enrique de Rosa, neurólogo, psiquiatra, con esta cuestión que vienen planteando muchos oyentes y televidentes, ¿no? Ustedes nos llaman, nos denuncian un montón de situaciones, de casos, y bueno, nosotros tratamos de ser un vehículo para tratar de desarrollar estos informes, estas entrevistas con profesionales que pueden contarnos lo que realmente está pasando y por qué no se produce este cambio, ¿no? Que desde las esferas de un gobierno, de un Estado, deberían instrumentar otro tipo de cambios. Lamentablemente, en la Argentina, como en otros países, eso no se logra. ¿Producto de qué? De lo que venimos hablando también hace un montón de tiempo, añares, ¿no? La matriz de corrupción perversa y moral que está ahí plantada, y esa semilla sigue ahí reproduciendo, ¿qué cosa? La misma debacle, no solamente en materia médica, ¿no? En materia social. Y eso es lo que justamente cada uno de nosotros, los ciudadanos, tenemos que empezar a reconsiderar, a ver qué es lo que queremos para el futuro. Ya seguimos con más información en Galáctica para vos.